We're doing these things that seem unlikely to succeed. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, episodio 164. Mi nombre es Alex Barredo y hoy no está conmigo mi compañero Matías, está en Cancún, en el Caribe. Como no tiene una cuenta de estas de Twitter que sigue sus viajes en el jet privado, como Elon y como Taylor Swift, pues yo no sé si está vivo o no, porque no nos ha dicho nada. Así que me he traído a Fernando Álvarez del Valle, poseedor de un canal de YouTube y de un Model Y. ¿Qué tal estás, Fernando? Muy buenas, Alex. Encantado de estar aquí. También te digo que preferiría estar donde está Matías, que he visto fotos suyas y no veas ¿Sí? pedazo de viaje que se está pegando. Pero encantadísimo de estar contigo. Está vivo, ¿no? Está vivo, está vivo. Vale. Por ahora sí, todavía no se ha caído de ninguna pirámide azteca ni nada de eso. Si lo está publicando en Instagram, etcétera, siempre se me olvida abrirlo y estoy muy perdido con Instagram, la verdad. Así que tendré que pasarme para ver qué tal le va. Pero bueno, yo creo que de Fer hemos hablado ya muchísimas veces en el programa, aunque sea alguna mención, hemos dejado enlaces a su canal, a varios vídeos de su canal de YouTube, etcétera, en el que pues ha ido comentando pues la experiencia, ¿no? Desde que se compró hace un año aproximadamente el Model Y. Sí, el 31 de marzo hace un año, ¿Sí? exacto. ¿Tú eres de los que celebras el cumpleaños de los Tesla? Como esa gente que da como vergüenza ajena. No, para nada. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque había una promoción de financiación que se acababa el 31 de marzo y tuve que hacer piruetas físicas y mentales para decidirme y se me quedó grabado a fuego. Además, fue el último día que conduje mi Citroën C4 y lo tengo marcado a fuego por eso. Ay, eso da mucha pena. Yo es la primera vez que me deshacía de un coche y uf. Bueno, el caso, estábamos comentando el canal de Fer porque me gustaría comentar a fondo uno de los temas que hemos ido rescatando durante los últimos episodios, que es lo del Tesla un poco más barato, por decirlo, o menos caro, ¿no? Que tanto se ha cacareado y que pues Elon lleva dándole mucha cera durante los últimos años. Y Fer, aparte de tener un Model Y, tiene un Dacia Spring, el coche eléctrico de Dacia, ¿verdad? Exacto. Es actualmente, a falta de que vengan los chinos y lo cambien, quizás el coche eléctrico más barato que se vende en España ahora mismo. Coche, no cuadriciclo ni nada raro. Me parece muy curioso porque tienes una experiencia muy buena para ver, oye, de dónde se puede recortar un poco de dinero y un poco de coste, de materiales, de fabricación, etcétera, para intentar reducir los 30 y pico mil euros, que es el Model 3 más barato, con una batería que está bien, pero siguen siendo 55, si no recuerdo mal, kilovatios hora. Y de ahí a ver si se puede llegar a 25.000 euros aproximadamente, etcétera, con esa fabricación, como dice Elon. Bueno, creo que Elon no sé si ha dicho, ¿ha hablado de alguna fábrica específica o lo ha dicho la prensa? Yo a él no le he escuchado decir declaraciones suyas diciendo esto se va a fabricar en México o esto se va a fabricar en la India o esto se va a fabricar en otro lado. Pero es verdad que tiene que recortar tanto los costes de producción de ese coche que el tema de la mano de obra, más allá de la robotización de las fábricas, el tema de la mano de obra creo yo que será relevante. Es que todo será relevante. Los materiales, la capacidad de la batería, la logística, la implantación de la fábrica, porque claro, también muchas veces hay que tener en cuenta una cosa. Cuando los estadounidenses hablan de un precio, lo dicen sin impuestos siempre. Sí. Y esos son 25.000 más el IVA en España solo, sin aranceles ni nada, suponiendo incluso que se hiciera en Valencia, la supuesta fábrica de Valencia, hablamos de 30.000 euros, que no deja de ser un 25% menos que un Tesla Model 3, pero es que yo veo difícil que Tesla pueda sacar un coche por 25.000 netos en España con los estándares de calidad de los que siempre presume Elon en sus declaraciones. Eso es la gran pregunta. ¿Dónde se puede recortar? Porque estamos viendo aquí en la web de Dacia, la oficial, el PVP son 18.600 euros, sin las ayudas. Con las ayudas, etcétera, pues 11.600 euros. Un precio más o menos de un Dacia de combustible, ¿no? Entre las ayudas y tal, más o menos es lo que se queda, pero aún así sigue siendo algo, francamente, fuera de lo que es el coche de las masas en España. Totalmente, este es un coche urbano. Yo he viajado con él, se puede viajar, pero evidentemente en una autonomía de unos 150 kilómetros en autopista a 110, 120, pues
te tienes que parar cada hora y pico. Tú, si vives en Madrid, este no es un coche para viajar. Y lo digo porque si vives en Alicante o vives en Valencia, quizás tus desplazamientos sean 50 kilómetros, 100 kilómetros. En Madrid quieres ir a la playa y son 400 kilómetros. Y yo lo entiendo, ¿vale? Madrid o Toledo o cualquier ciudad del centro de España. Sí. Pero, por ejemplo, yo vivo en Sevilla y hago viajes al norte de 100 kilómetros y al sur de 150 kilómetros. Sí. Ahí sí me puedo permitir viajar con eso, pero no es un coche para viajar. Antes has dicho que el Model 3 tenía entre 55 y 60 kilovatios de batería, kilovatios hora, si no me equivoco. El Dacia tiene la mitad. Y claro, si tú quieres meterle mucha más batería, eso es mucho más dinero. Y es normal. Es decir, los consumos que tiene el Dacia ya los quisiera cualquier coche grande, porque pesa menos de la mitad que el Model Y. Y eso se nota una barbaridad. ¿Cuánto pesa? 900 kilos. El Dacia, el Tesla nuestro creo que son 1900, 1920 por ahí. ¿En serio? Sí, sí. Hostia, 2 toneladas. Es alucinante. Y se nota una barbaridad en la conducción. El Dacia parece un peso pluma para lo bueno y para lo malo. Que aquí quiero hacer un inciso porque hay mucha gente que me ha dicho que cómo se me ocurre comprarme un coche con una estrella Euro NCAP. Y yo siempre lo he dicho, es verdad que es un coche que tiene una valoración baja en ese tipo de pruebas. Pero que este coche es el sustituto de una moto. Era esto o comprarme una moto y un coche. Porque por las circunstancias nuestras no tenía sentido comprar 2 coches de 50.000 euros. Sí. ¿Vale? Al menos por ahora. Una vez le hice la broma a mi novia de decirle, si el canal de YouTube lo peta y me vuelvo youtuber de verdad y gano muchísimo dinero, cambiamos el Dacia por un Tesla. Y lo primero que me dijo es, pues espérate que salga unos chicos que yo con el Tesla no me quiero meter en el centro de Sevilla. Claro. Y yo me quedé, digo, pues tiene toda la razón. Yo para ir a comprar al centro o para meterme en el supermercado y demás, valoro muchísimo más el Dacia que el Tesla. Por tamaño, tú ya lo tienes y sabes que es un monstruo, en el buen sentido, pero es un monstruo. Sí, sí, o sea, lo hemos dicho, a mí me sorprendió muchísimo porque era más grande, salvo en altura, es más grande que mi monovolumen grande de entonces, la anterior, es decir, que una Grand Scenic de 7 plazas. Son coches diseñados, ¿no? Un poco al estilo estadounidense, norteamericano en general, ¿no? Porque son coches que en México y en Canadá también venden mucho, ¿no? Con estos tamaños, etcétera. Pero sí es cierto que bueno. Me has dejado un poco roto con la autonomía del Dacia Spring. Yo te he dicho 150 kilómetros en autopista. Esas cifras son en autopista. Ese coche no es para ir a autopista. En la página web pone autonomía de hasta 300 kilómetros. Sí. Y yo me la creo si tú vives, por ejemplo, en una ciudad y vas al trabajo sin entrar, no ya en la autopista, sino sin entrar en circunvalación, a ti te da 300 kilómetros segurísimo. Segurísimo. Y con 300 kilómetros, vamos, tienes que cargar el coche una vez a la semana para ir a trabajar. Otra cosa es que trabajes. Mi novia, por ejemplo, trabaja 60 kilómetros y coge ciudad, circunvalación y autopista. Claro, el Dacia le da para 3 días, más o menos, pero aún así, pues está bien. El Tesla no, el Tesla lo carga casi una vez a la semana. Entonces, hay un montón de estos como de diferentes gráficos que habréis visto a lo largo de los últimos años de dónde se va el precio de un coche eléctrico, ¿no? En plan, 25%, 30%, el coste de la batería, el coste de los materiales, el coste de no sé qué. Y sí es cierto que, jolín, hay un montón de partes que recortar, ¿vale? Pues puede ser, como dices tú, a nivel operativo, en salarios, en una mejor línea de ensamblaje, en reducir el coste de las piezas, y una de las formas más tradicionales de reducir el coste de las piezas es reduciendo su tamaño o reduciendo cuántas piezas necesitas. Es decir, los coches más pequeños son más económicos pues por mera física, ¿no? Y claro, por más que especulamos, no sabemos muy bien dónde se va a recortar, porque dices, volvemos al tema de las baterías. Un Tesla urbano ya no creo que sea ni de 2 plazas. No creo, ¿no? Sería de 2 plazas adelante y atrás 2 o 3 muy apretados, ¿no? Hay una tonelada, literalmente, incluso. Y yo creo que se puede rebajar algo, pero yo creo que hay algo de lo que no hemos hablado en ningún momento y que Tesla va a tener que rebajar sí o sí, si quiere hacer un coche de este calibre para las masas, y es su margen de beneficio. No puede tener el mismo margen de beneficio en un Model S que en un Model 2, hipotéticamente hablando, ¿vale? Voy a llamarlo así. Y ahí va a tener que recortar, ¿por qué? Porque si no van a venir los chinos con un margen del 5% para comerse cuota de mercado y van a arrasar, que es lo que está haciendo MG con combustión. Y sobre el tamaño, yo me lo imagino, para que la gente se haga una idea, no sé cómo va a ser, de hecho no creo que nadie lo sepa fuera de Tesla, pero yo me lo imagino como un MG4 ligeramente más pequeño, pero no mucho más. El MG ZS se vende de combustión por unos 15.000 euros. Y ese coche yo los veo, cada semana hay uno nuevo en mi calle. Es alucinante. Muchísimo. Porque es de los coches más grandes, económicos que hay ahora mismo, ¿vale?
pero el que está triunfando es el MG4, porque es un coche plenamente eléctrico, con buena autonomía. De hecho, acaba de bajar precio, y lo estás viendo ahí en la página web, con Sí. las ayudas desde 16.000 euros. Y esto es el equivalente, para que la gente lo tenga en cuenta, si no ha visto nunca un MG4, a un Citroën C4 antiguo, a un Peugeot 307, un 308 de ese tamaño, un clase de la categoría C, pero un hatchback, es decir, poquito maletero, plazas traseras un poquito ajustadas. Yo me he montado y no es especialmente cómodo, pero es un coche, un compacto, rollo crossover, rollo hatchback, como digo. Sí. Claro, luego te montas en un Model Y y dices, madre mía, esto es un salón. Claro, sí, yo creo que sobre todo en altura. Pero aún así, estos 17.000 euros que creo que me habías dicho, con la financiación, etcétera, bueno, Sí. pues pueden estar bastante bien, sobre todo, digamos, haciendo el máximo de las ayudas. Y entonces ya no estamos muy lejos de esos 25, pero le quitas las ayudas, no sé qué. Y bueno, en un MG4 a lo mejor hay algo que pueda hacer algo ahí Tesla a nivel de escala, a nivel de precio de baterías. Con las ayudas, sí, por supuesto que puede estar por debajo de 25.000 euros el Tesla, siempre. Ahora, sin ayudas, lo veo más complicado, pero quién sabe. Ya. Es decir, si a un comprador del Model 3 le dicen hace 5 años que su versión más actual y mejor va a costar 39.000 euros, pues seguramente se hubiera estado riendo de ti hasta antes de ayer. Han sido unos años muy raros para los coches eléctricos, con esas subidas de precios en 2021, etcétera. Todo ha sido como muy extraño. Otra parte que va un poco al tema del margen de los beneficios, como decías antes, es lo del software. Es decir, Sí. a lo mejor Elon dice, bueno, rascamos al margen al mínimo, ¿no? Un poco fabricante de teléfonos móviles o fabricante de ordenadores de MediaMarkt, y luego lo recuperamos pues preinstalándote el antivirus o intentando que te suscribas a no sé qué o a no sé cuánto. Por ahí podría haber algo, pero es que no se me ocurre cómo reducir, yo qué sé, más de 500.000 euros al margen o al coste de fabricación. Ahí ya entra el diseño industrial, las estrategias de marca y un millón de cosas que además puedes echar los cálculos, igual que lo hizo Elon cuando presentaron la Cybertruck, y luego viene la realidad y dice, hola, ¿qué tal? Guerra y pandemia, y dice, voy a multiplicar por un 50%, por un 150% el precio. Ya. Y es normal. El caso del Cybertruck yo creo que es un poco de miedo. Pero bueno, hemos visto los Model 3 que yo creo que francamente cada vez cuestan menos, yo creo, no solo para comprarlos, e incluso a nivel de segunda mano, cada vez los ves absolutamente más baratos. Ya no es una cosa extraña poder conseguir uno con relativamente pocos kilómetros por 20 y tantos mil. Y sigue siendo, pues la verdad que francamente, un buen coche en bastantes sentidos. Pero yo creo que otra cosa que no se dan cuenta o que no la gente suele tener mucho en mente cuando piensa de los Tesla y no se han montado, etcétera, es lo increíblemente parcos, vacíos que están por dentro. Es que dicen, no, es que es una tablet con ruedas. Coño, y tanto. Es decir, que es que literalmente... No, una tablet con ruedas y le han puesto ahí un volante por lo de legalidad, pero ya está, sí. Totalmente. Es una cosa que a mí me fascina porque, claro, madre mía, si es que a este precio te tienes que estar comprando el BMW, el Audi, el Mercedes más pepinado, ¿no? Y en otros tiempos es cierto. Ahora, por esos precios... Es un coche que cuesta mucho dinero, no es un coche caro. Es como si te ponen un Ferrari que cuesta 90.000 euros. Ya. Cuesta mucho dinero, pero no es caro comparado con lo que suele costar, con otros coches equivalentes y demás. Y con respecto al interior, es verdad que es muy polarizante. Los Tesla me da la sensación de que les gustan mucho a la gente que no les gustan los coches. Un fanático de los coches de verdad ve un Tesla y dice, eso, para empezar, es una cafetera con ruedas. Y segundo, ¿dónde están los botones? ¿Dónde está el cuero? Esto no me deja conducirlo bien. Yeah. Sin embargo, una persona que le guste la tecnología como nosotros, o una persona como mi novia que ni le gustan los coches ni le gusta la tecnología, simplemente quiere un aparato que funcione, que sea cómodo, que sea seguro y que no le dé problemas, y está encantadísima con el Tesla. Pero el tema del precio estoy de acuerdo, y es a donde iba yo, que bueno, quizás los últimos años pues ya no están ahí esos coches de 40.000 euros, ¿no? Que te podías esperar, ¿no? La berlina del señor con puro, con todo lo que dices tú, que llega al concesionario y se pilla todos los extras, hasta radio con cargador de CD. Has hecho un triplete porque creo que en las últimas dos frases, cualquiera que nos esté escuchando de la generación Z no sabe lo que es un puro, no sabe lo que es una berlina y no sabe lo que es un cargador de CDs. Directamente, vamos. Este es un podcast millennials para arriba, sino generación X para arriba, ¿eh? Pero bueno, el caso, hay un montón de lujos en los coches de, vamos a decir, entre comillas lujos, coches de 50, 40.000. Tienes
un montón de diferentes chorradas, como yo siempre pienso de los retrovisores que tienen Sí. el antiniebla. Es decir, para que no se te llene de niebla, o el triangulito de esa ventana para que no se te empañe. O, por ejemplo, el Model Y, una cosa que la gente no sabe, no tiene limpia parabrisas atrás. Se supone que el agua no se te queda por la forma o por la aerodinámica o no sé qué. Pero, joder, no siempre. Totalmente, pero hay muchos coches que no tienen limpia parabrisas. A mí es una cosa que sí me gusta, Sí. pero es verdad que es un coche con ese diseño, ni siquiera ves mucho por el espejo retrovisor. Ya. Si te has montado alguna vez en un Model 3, sí, el Model 3 sí que se ve por detrás. Sí que se podría echar eso en falta. Sí. Pero en un Model Y no tanto. De hecho, Sí. hay algunos modelos que directamente la Cybertruck, cuando tiene echado el recubrimiento trasero de la cama, Sí. no se ve físicamente. Ya, Y otros cierto. modelos como el Megane optan por poner una cámara, Sí. aparte del espejo. Sí. Ahí ya cada uno, pero llega un punto en el que tú, teniendo cámaras y teniendo los espejos exteriores, te puedes acostumbrar a conducir sin eso. Sí, yo lo Dicho lo entiendo, cual, pero lo estaba me diciendo... hubiera parecido bien que un coche de ese precio tuviera limpio parabrisas traseros. Eso es. ¿Hola? Y yo lo estaba diciendo por intentar buscar estos huecos o estos elementos que dices, bueno, pues recortamos aquí. Es decir, limpia parabrisas, fuera. Retrovisores que se desempañan solos, fuera. Y tampoco veo tantas cosas que cortar. Es decir, por ejemplo, De todas los maneras, calefactores de los asientos, hay una pero cuestión tampoco. pero claro, esas cosas que tú dices, no cuesta, como tú dices, no cuestan tanto dinero, que puedes ahorrar $1,000, $2,000 como muchísimo. Hay una cosa muy diferente entre el Model Y y el Model 3, que es el tema de la aerodinámica. Teniendo muy buena Ya. aerodinámica el Model Y, el Model 3 se lo lleva de calle fortísimo. Un Model 2 con no tipo SUV, sino tipo berlina, por la aerodinámica que tiene, Sí. heredada del Model 3 nuevo, del Highland, Sí. con una batería en vez de 60 kilovatios de 40, lo mismo estamos rozando los 350, 380 kilómetros de autonomía teórica en vez de los 520 que tiene el Tesla Sí. Model 3. Simplemente por una cuestión de tamaño, de peso y de recortar la batería. Claro, tienes que recortarla, pero no puedes dejarla en 30 kilovatios como la del Dacia, obviamente. Pero creo que hay el margen justo. Sí. Si no hay nada. Y aparte de que el precio de la batería está bajando brutalmente en los últimos meses. Raro será que vuelva a subir. Con la aerodinámica bajando, por ejemplo, los neumáticos un poquito ¿Cierto? más finos para que consuman menos, porque... Y menos diagonal, sí. Yo no sé, tío, pero es que de verdad, no necesitas llantas tan grandes ni neumáticos tan grandes, a lo mejor, ¿no? Vamos a intentar, porque esto yo no lo sabía, o sea, yo sí sé que, por ejemplo, los neumáticos más finos, es decir, con menos rodadura, hacen menos rozamiento y gastan menos. También frenan menos, pero los que son más pequeños, digamos, los de las llantas de 15, creo que mi Gran Scenic tenía llantas de 15, consumen menos. Yo eso no lo sabía. Totalmente. De hecho, el Dacia tiene 14 pulgadas de diagonal, que parece una rueda de una bicicleta. Es una rueda muy pequeña, pero el coche es pequeñito, no le sienta mal. Sí. Pero es muy ridículo porque, claro, tú te la pones al lado de las 21 del Tesla, que ni siquiera de las 20, si no me equivoco. 19 creo que tiene el Y, el básico, sí. El básico, ¿no? Luego ves 20, 21 y mucho más y dices tú, ¿para qué? Yo no lo necesito, pero es verdad que también ahí está apuntando a otra cuestión de estética o de seguridad por la frenada y por otras cosas, ¿no? Si tienes que cumplir ciertos requisitos. Yo creo que a nivel interior no hay mucho, etcétera, pero bueno, vamos a ir viendo porque a lo mejor, si siguen los rumores de que esto es de 2025, deberíamos de empezar a verlo. Es decir, Elon, la cabra tira al monte y Elon va a querer empezar a proponer y a poner las cosas encima de, de hecho, la mesa, creo que ¿no? te lo escuché a ti en otro podcast, en otro capítulo de Elon, de hecho, que decías que este 2024 no había ningún lanzamiento importante de Tesla y eso podría suponer una pausa demasiado importante tanto para los inversores como para su propio crecimiento, sobre todo si empiezan a llegar coches chinos a Europa y Latinoamérica, que no nos olvidemos que últimamente estoy viendo gráficas y datos de gente en Latinoamérica que está comprando coches eléctricos porque allí la gasolina es cara, no tienen refinerías y comprar paneles solares o mejorar la infraestructura eléctrica es más barato que ponerse a llenar el país de gasolineras en las zonas que no hay, entendedme. Y están creciendo más que en España en porcentaje. Entiendo yo que gasolina barata ya no hay en ningún sitio, pero Venezuela y Arabia y estos sitios son los que lo tienen un poco. Pero vamos, más allá de esto, yo no sé, yo estoy viendo ya la gasolina aquí en España acercándose demasiado seriamente a los 2 euros, que me parece un precio que dices tú, muy psicológico. Aquí hay una cuestión muy importante cuando la gente dice de comprarse un coche eléctrico, mucha gente habla de la ecología y demás, que evidentemente es importante, pero tú, si quieres que los coches eléctricos triunfen, tú tienes que ir a por el dinero.
Punto. A mí ahora mismo lo que me importa es que, por ejemplo, se acabe el plan Moves 3 en España y pierdas 7.000 euros, hasta 7.000 euros de ayuda. Eso para mí es más relevante que el hecho de Eso cambiar es lo más de relevante, modelo. porque creo que en Alemania se En habían España. reducido ya muchísimo las subvenciones, por ejemplo, ¿no? A cero, de hecho. Las han cortado por un problema porque ampliaron las ayudas con un dinero del COVID y dijo el Constitucional que no. Y de un día para otro, zasca. Dicho lo cual, lo que han hecho todas las marcas es bajar el precio de las ayudas de sus precios, que te quedas pensando, ¿qué margen de beneficio tenéis para recortar 5.000 pavos del tirón? Que el Dacia Sprint se ha quedado a 13.000 euros en Alemania. Qué locura. Imagínate con la renta per cápita de ese país, comprarse un Dacia Sprint por 13.000 euros es el equivalente de comprártelo aquí, supongo que por 8 o 9.000 como mucho. Tengo muchas ganas de ir viendo a ver hacia dónde van un poco el mercado en general de los coches eléctricos. Vamos a ver el tema de las subvenciones. En Estados Unidos las están manteniendo, en China las están retirando. Como dice Fer, en Europa algunos países vienen, otros van, pero yo creo que los fabricantes tienen mucho que recortar. Podéis mirarlo, cualquier fabricante. No. Tesla no es el caso muy específico, porque los márgenes de beneficio los estamos viendo caer durante los últimos trimestres, pero podéis buscar el nombre del fabricante de vuestro coche en Google y vais a la sección de noticias o vais a la sección de resultados financieros o buscáis Renault no sé qué, BMW no sé qué, y todos los fabricantes en récords de beneficios. Sí, pero eso también ha sido por el incremento de precios de los últimos años. Ahora están llegando los chinos y, de hecho, Renault ha bajado el precio del Megane como 5 o 6.000 euros en España y hoy mismo Volkswagen ha hecho lo mismo con el ID3, el ID5 y el ID4, 7.000 euros. Es decir, hablamos de un coche que costaba más o menos 42.000 y ahora cuesta 36.000. Cosas así, que tú dices, ostras, que aún así te puedes decir, pues prefiero un Tesla o ya no y me compro otro. Pero entre eso, lo que está haciendo MG y sobre todo con todos los coches chinos que vengan, que está por ver, que luego Europa nos diga, venga, arancel del 25% para todos y al final queréis comprarte un Dacia o comprarte un Renault, ¿no? O un Citroën y demás. Por ejemplo, ya no te digo ya 18 meses, en 6 meses yo espero que todo más o menos baje, pero porque me parece que los precios están tan desorbitados en todo. El otro día creo que la gente de coches.net hacía el reporte que hace cada año o cada poco. ¿Cuál es el coche más barato que te puedes comprar nuevo en España? Ay, sí, vi ese vídeo, el top 15 coches más baratos. Y literalmente, por menos de 15.000 euros no te comprabas nada. Y eran con no sé qué descuento, con no sé qué promoción y el coche... Típico Hyundai i10, coches que son del estilo del Dacia, pero bueno, de combustión. Cuando me fui a comprar el coche me dijo mi padre, dices, los coches eléctricos son muy caros, ¿por qué no te compras un coche como el mío? Su coche es un Renault Captur. Dice que me costó 17.000 euros. Hice una búsqueda rápida, digo, mira papá, tu mismo coche, ahora mismo el que está en el concesionario, 23.000 euros. Dices, ¿cómo va a costar 23.000 euros mi coche? Tú lo sabes porque tú te has comprado un coche hace poco. El problema de los coches eléctricos es que son caros, pero el problema mayúsculo es que el resto de los coches también son caros. Increíblemente que la diferencia caro. no son 15.000 euros de diferencia. En un coche de la misma categoría son 3, 4, 5.000 euros, cuando no en la dirección contraria, hacia más barato, ¿no? Sí. Pero es que todos los coches son muy caros. ¿Que ahora empiezan a bajar los precios de todos los coches, como tú dices? Puede ser, porque se tendrá que normalizar. Aparte de que las ventas van a caer, porque, bueno, entre que la generación Z está por otra cosa y no quiere coche, y que habrá mucha gente que se jubile, que fallezca, que ya no tenga coche y no lo renueve. Eso también nos vamos a tener que acostumbrar. Pero ves algunas cifras de ventas. Ahora puedes encontrar alguno, como dices tú, ¿no? A un precio que entre las ayudas, las subvenciones, no sé qué, no sé cuánto, esté casi a la par que un equivalente de gasolina. Sobre todo si empiezas a mirar pues, los 2, 3, 4, 5 años primeros de combustible. ¿Vale? Yo creo que están muy a la par, como dices tú, pero no es porque hayan bajado, sino porque los de combustible han subido tanto que es ridículo. Ridículo. Entonces vamos a ver si bajan estos márgenes de los fabricantes, etcétera. El tema de China es muy importante y además lo quiero mencionar como uno de los posibles elementos a lo largo de esta elucubración que estamos haciendo para, oye, ¿de dónde se puede recortar? Que dice la gente, bueno, pues que Tesla, que lo fabrique en China, ¿no? Si los fabrican allí, perfecto. Primero, aquí me gustaría comentar dos cosas. Tesla tenía unas ventajas fiscales por su fábrica de Shanghai que creo que se aplicaban durante los 4 primeros años. Eso ya se le acaba a Tesla. No sé cómo les va a afectar a nivel financiero, pero es un elemento gordo. No sé si estamos hablando de miles de millones, pero ciertamente sí, cientos de millones extra que van a tener que pagar. Luego, el tema de los fabricantes chinos pues pueden fabricar más barato. Yo creo que
se está teniendo en cuenta mucho el tema de que, no, es que es como en China, cobran poco, lo que sea. Los salarios en China tampoco son muy diferentes. Hoy en día, de No, los no, que en puede absoluto. haber... En la última década ha cambiado la cosa Sí, muchísimo. Tenemos la percepción de que China es lo que era en el año 2000 y ahora mismo no. Lo único es que tienen una capacidad logística sí, y de gente formada sí, que no industrial, encuentras sí. en otro lado. Seguramente saliese más barato fabricarlos donde Ford o donde Renault tienen muchísimas fábricas, que es en Turquía y en Marruecos o en Brasil, etcétera, sin ningún tipo de dudas que seguir fabricándolos en China. ¿Cuál es el tema de China? Bueno, no solo la capacidad logística e industrial, sino aparte un montón de ayudas que se supone que es lo que está investigando la Unión Europea y que en Estados Unidos lo dan más por hecho, que es que haya unas subvenciones a nivel industrial excesivas, tanto las directas como las más indirectas, que hace que se esté, bueno, según la investigación de la Unión Europea, infringiendo, ¿no?, las leyes de libre comercio, porque pues estás, digamos, supervitaminando a tus fabricantes para poder vender más barato de una forma artificial. Es decir, no es un tema de anquilosamiento de los fabricantes europeos o de los fabricantes de otros países, que tampoco es que sean estúpidos, es una cosa que es como una especie de antinacionalismo, es decir, pensar que fuera es todo mejor. Esa es la sensación que tengo un poco yo cuando leo sobre los fabricantes de coches eléctricos europeos frente a los chinos. Aquí son tontos, los ejecutivos son tontos, los obreros están todos tontos, son muy vagos, se echan la siesta. No, lo que pasa, Alex, es que yo coincido contigo, de hecho, pero hay una cuestión que es un ejemplo que se ha puesto mucho en los últimos meses y es comparar a Volkswagen, Audi o BMW con Nokia cuando llegó Apple al mercado de los smartphones y pasar de ellos. Es decir, bueno, sí, está Tesla, pero no le echamos mucha cuenta porque el coche eléctrico ya tal. Es decir, la gente que está en Volkswagen y en marcas de ese estilo, o en Ford y demás, son gente competente, gente que sabe lo que hace. El problema es que tú no puedes dejar de pronto todo lo que te da dinero para lanzarte al vacío, porque para empezar te fusilan tus accionistas. Pero eso es lo mismo que le pasa a Google ahora con el tema de la inteligencia artificial. ¿Vas a dejar de lado el buscador porque resulta que Microsoft ha hecho una apuesta loquísima por la IA y ahora está todo el mundo loco con eso? No te puedes arriesgar tanto. El problema es que si no te arriesgas, corres el riesgo, valga la redundancia, de que venga alguien por detrás y te coma la tostada, que es el peligro que tiene. Esa yo creo que es uno de los grandes factores, el hecho de que no haya fabricantes 100% eléctricos y que estén ahí con esas dos patas intentando cogerlas o intentando ponerse aún hoy en día, en 2024, a la altura de software, etcétera, que tampoco dirías tú que es tan difícil, etcétera, pero oye, son buques que son difíciles de girar. O hay también mucha reticencia incluso inicial o interna para girar rápido. Pero bueno, ni es tan sencillo, ni es tan rápido encontrar cómo llegar a esos 25.000 euros sin ayudas, etcétera, para este tipo de coches. Y vamos a ver por dónde van los temas. Pero yo creo que, por resumir, Fer, más pequeño, pero no mucho más pequeño, porque entonces la gente... ¿no? Es que eso es importante. Tú tienes 3 niñas, ¿vale? Tú necesitas un coche grande, tú tenías un monovolumen. Yo no me he comprado el Model 3, pese a que me gustaba más, porque mi pareja dijo, oye, el Model Y es más grande y también es bonito. Digo yo, bueno, vale, pues nos lo compramos entre los dos y al final pues nos compramos el Model Y. Pero el hecho de que a la gente le guste un coche grande no es tanto por seguridad o simplemente por espacio, por carga y por ergonomía dentro. Los SUV se venden por eso, no porque tengan funciones de todoterreno ni nada parecido. No, claro. Que ese es otro tema, el tema de los SUV y demás. Sí. Pero que al final el Model Y es el más vendido y no el Model 3 por algo. Pese a que tiene menos autonomía, pese a que es más caro, bla, bla, bla. Yo creo que sin tener esa necesidad de espacio extra, yo creo que no hubiera comprado el Y, pero no por nada, sino sobre todo por precio. Es decir, me ahorro 5.000 euros o la diferencia que sea y listo, ¿no? Y además tienes mejor aerodinámica. Pero bueno, por volver al resumen, más pequeño, ligero, la aerodinámica intentando tirar más hacia la del Model 3 o la del MG4, con lo cual el coche más bajito, sobre todo. Vamos a ver a nivel de componentes, electrónicas, pijadas, que no hay tanto que recortar, como hemos visto. Puedes quitar el cargador inalámbrico de los smartphones, pero tampoco hay mucho que recortar. También puedes recortar un poco la batería, por peso, que te da más autonomía, y por tamaño. Aparte, evidentemente, tendrás menos autonomía, pero bueno, también es verdad que es un coche más barato. No creo que Tesla quiera hacer un coche de 25.000 euros con 600 kilómetros de autonomía que deje...
A mí me ha vergüenza al parecido resto. muy bien la cifra esta de los 40. Si sale 35, 40 y Tesla sí que creo que tiene una ventaja con respecto a otros fabricantes, que es la gestión de batería. Totalmente, es muy buena. Los 60 kilovatios de Chichinabo, que tiene un Model Y, el más barato que... O sea, con eso en un en otro fabricante no haces tanto, ¿eh? Una de las cuestiones más relevantes Sí. también es el consumo por cada 100 kilómetros. Tú puedes tener una batería enorme, como puedes tener un depósito de combustible gigantesco, que si eres un Hammer y gastas 30 litros a los 100, tú no llegas a los 200 kilómetros por mucho depósito que tengas. Pues esto es igual. Si tienes una batería enorme, pero tu consumo es muy ineficiente, pues lo haces muy mal. Y Tesla ahí, al igual que en la red de cargadores, que es verdad que tú a lo mejor no la valoras tanto porque lo cargas Sí. poco, pero yo te digo, el Tesla lo he enchufado 2 veces a un cargador que no sea de Tesla, por comodidad y sobre todo, ni por precio ni nada, por fiabilidad. Y eso es un melón que habría que abrir Eso... en otro momento. Tú imagínate que de cada 10 gasolineras a las que vas, 3 no funcionan. Sí, sí. Que tú dices, perdona, eso es absurdo, eso es un problema de España, pero bueno. Creo que es algo general, pero la verdad que es bastante estúpido ese tipo de elementos y ese tipo de sistemas. Pero bueno, entre la batería, entre el tamaño, entre las pijadas, entre quizás optimizaciones de fabricación, bueno, pero aún así, de los 40.000 aproximadamente, que está el Model 3, Sí, 39.900. a 25.000 no es el 50%, pero es que hay mucho coche que cortar, tío. Pero 25.000 más IVA, creo yo, ¿eh? Que lo mismo no. Ellos siempre hablan de $25.000. Sí, a ver, pero Y los porque precios, podemos hacer eso, un poco que eso es esa regla de importante. 3, porque en Estados Unidos también son. Creo que el Model 3 empieza en 39.000 o en 38.000, si no recuerdo mal, ahora actualmente. Claro, pero eso después cada estado suma sus importes. Sus 39.000 no son nuestros 39.000. Sus 39.000 tienen luego el 21% de IVA en un estado, el 8% en otro, etc. Cuando ellos dicen 25.000 es 25.000 mal en los impuestos de cada estado. Aquí es, como todo el IVA es el mismo en toda España, o en el país que sea, si hay por regiones, pues se aplica igual. Entonces tenemos 25.000 más el 21%, redondeando 30.000. Aún así, 30.000 euros por un Tesla me parecería muy buen precio, siempre y cuando las cosas que le has recortado hagan que sea el equivalente a un MG4 de Tesla, no a un Dacia Spring de Tesla, porque no sería eso. lógico. Yo creo que el MG4 indica un poco más por dónde pueden ir los tiros, pero vamos a ir viendo por dónde están los límites para este tipo de fabricantes, teniendo en cuenta lo que hemos dicho de lo que es a nivel industrial China con sus marcas locales como SMG frente a los extranjeros. Vamos a ver otras ayudas, porque puede llegar otras ayudas de otros gobiernos, etcétera. No solo de los actuales, sino, pues eso, posibilidades de México, posibilidades de Canadá, Cierto. posibilidades de quien sea, y que, pues, poco a poco vayamos viendo. Pero hay mucho que recortar. Volver a insistir, el tema de márgenes, también creo que hay mucho también donde cortar, tema de las ruedas, etcétera. Así que yo creo que con esto lo dejamos mientras Matías sigue por Cancún. Tengo que calcular cuánta distancia hay entre Cancún y Monterrey, pero seguramente, conociendo México, lo grande que es 1.000 kilómetros, no se lo salta nadie, ¿no? Así que a lo mejor le mandamos ahí de corresponsal para que vigile cómo van las obras de la Gigafactory de la zona de Nuevo León. Muchísimas gracias, Fer, por venirte al programa. Muchísimas gracias por la invitación, todo un honor. En este no había participado todavía. Quedado bien entretenido. Y si Elon cumple, yo creo que va a recuperar mucho de los golpes y de las tonterías de los últimos años. Es decir, se podría coronar un poquito, se podría resarcir, ¿no? Si consigue llegar donde hemos visto que es tan difícil llegar. Es decir, francamente no vemos sitios donde poder recortar tantísimo. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Adiós.